Estas semanas hemos estado desarrollando varias cosas sobre la Biblia, porque este es el mes de la Biblia, mencionamos algunos aspectos de ella, las primeras semanas vimos por qué la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios la inspiró, porque la Biblia es nuestra autoridad, porque la Biblia es veraz, es suficiente. Hemos visto esto y yo quiero iniciar este sermón haciendo algunas preguntas en base a lo que hemos escuchado, que la mayoría ha estado acá. Yo te quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Te has preguntado si la Biblia puede ser la ayuda en tus problemas? ¿Te has preguntado si la Biblia puede ser tu ayuda en las dificultades, en la depresión, en la ansiedad, en la soledad? ¿Realmente la palabra de Dios tiene la capacidad de ayudarme, de ayudarte? ¿Hemos omitido algo de la Biblia con el fin de no sonar tan directos o lo que llaman religioso frente a los incrédulos? Nos comparamos diariamente con la Biblia para saber cuál es el estándar de Dios y cuál es el estándar que tenemos que apuntar. ¿Es esa nuestra medida diaria en nuestra vida? ¿O nos estamos comparando con nuestros propios criterios e información que recibimos de afuera? ¿Con qué comparamos nuestra vida? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Alguna vez te has sentido señalado por lo que la Biblia dice? ¿Has sentido que la Biblia ha sido como un chuzo que te ha dado en el corazón y ha dolido? Hay muchas preguntas que pueden surgir y te dejo estas preguntas allí abiertas para que las medites luego en tu corazón. Pero nosotros, si hemos creído que la palabra viene de Dios, hemos visto que Él fue el que la exhaló, Él fue el que la habló, Él es la fuente de la palabra, entonces la palabra de Dios es suficiente para todo. Esta palabra tiene un poder extraordinario, un poder que no se compara a nada. Esto es una verdad que nosotros como creyentes podemos saber, pero quizás no podamos o no conocemos, porque una cosa es saber y una cosa es conocer. Son dos cosas totalmente distintas. Sabemos que la Biblia es suficiente, pero esto es una realidad en nuestra vida. El poder sobrenatural está en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver cómo la palabra de Dios vive. Cada vez que abrimos la Escritura, la palabra de Dios es un libro que está vivo. Este misterio que solamente aquellos que han nacido del Señor, aquellos que son redimidos por la sangre de Jesucristo, pueden comprender plenamente. Si tomamos cualquier otro libro que no sea la Biblia, quizás encontremos alguna medida de eficacia en el conocimiento que ese libro nos aporte, pero con el tiempo se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque es letra muerta, es obra muerta. Y así ha pasado a lo largo de la historia con los grandes pensadores, filósofos. Depende de la corriente que se esté moviendo en el siglo, que se esté realizando. Pero con la Biblia no ha sido así. La Biblia ha sido la palabra de Dios eternamente, la palabra que Él nos dejó. Esta palabra tiene vida, argumenta, habla. Está presente esto en este libro sagrado. Y fíjese, hay un predicador del siglo XVII que se llama Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: tome para usted las promesas de Dios, pues ella es suficiente y más que suficiente, aun cuando todas las fuentes de la tierra se sequen. No hay otra suficiencia más que la palabra de Dios. Nuestras palabras, nuestros libros, nuestras palabras habladas, nuestras palabras impresas,
pronto se extinguen, tienen caducidad. ¿Cuántos libros hay que nadie más nunca va a leer? Porque esas palabras caducaron. Pero no es así, porque la palabra de Dios es siempre nueva y fresca. Eso es lo que hace que la palabra del Señor sea tan eficaz. La palabra de Dios vive y permanece para siempre en cada terreno, en cada circunstancia. Es la preeminencia de la palabra, es ese poder, esa energía que el fruto que produce es para la gloria de Dios. Esa es la palabra. Y hemos visto que la Biblia, se lo voy a graficar para que lo tenga en su mente, es como un diamante cortado. Esto lo escuché de un predicador, que cuando lo coloca sobre la luz, el diamante tiene, desde distintos puntos de vista observados, tiene varias formas. El prisma va reflejando de distintas formas y así mismo es la palabra, por su valor y porque la palabra tiene varias analogías y metáforas que se describen a sí misma, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y lo primero que vamos a ver, algunos de los chicos nos lo hablaron la semana pasada, es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y yo quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Busquen la escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Anote ahí, para los que anotan, la espada del Espíritu, la palabra como la espada del Espíritu. Vamos a ver estas analogías, estas metáforas que ella describe de sí misma y vamos a comprender esta riqueza que el Señor nos va a hablar esta mañana. Hebreos 4:12, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Lo primero que tenemos que entender al leer Hebreos, esta palabra es el contexto de Hebreos. No podemos entender este versículo si no vemos un poco el panorama de lo que es el libro de Hebreos. Les voy a mencionar un poco este panorama para que vayamos aterrizando un poco más la idea. Hebreos es una carta exhortativa. Ya esto lo menciona el autor en Hebreos 13:22. Obviamente, como es una carta exhortativa, requiere una respuesta a quienes fue enviada, a sus destinatarios. Fue escrita, algunos piensan que por el apóstol Pablo, porque obviamente va escrita a judíos, aunque por el lenguaje que usa, puede ser que él la haya escrito, todavía eso está en discusión, pero por el lenguaje de las demás cartas se asemeja al apóstol Pablo. Esta epístola tiene un mensaje especial porque fue escrita para un tiempo que estaba caracterizado por la apostasía y se dirige al creyente ante la incredulidad, ante la desobediencia prevalente y que los creyentes deben permanecer firmes en la fe. Por eso se escribe Hebreos. Entonces es una carta de exhortación a la fidelidad. Eso es lo que el autor, el propósito de esta carta. En esta carta se enseña la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, Josué, Aarón, Melquisedec. Y justo este texto, en el capítulo 4, él está desglosando o está haciendo una exposición de lo que está en el Salmo 95 del versículo 7 al 11. El escritor le recuerda que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Eso es lo que le está diciendo a sus destinatarios. Él les está diciendo que si el lector de esta carta no desea escuchar, se enfrenta nada más y nada menos que contra Dios mismo. Esto lo dice en Hebreos 10:31 y 12:29. Y eso es lo que podemos entender en este libro, en nuestro contexto, es que la Biblia no es un registro de escritos religiosos de la antigüedad, sino un libro que está hablando hoy, porque Dios habló por medio de los profetas, pero hoy nos está hablando
por medio de la vida de su Hijo. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, demanda una respuesta de nosotros. La palabra de Dios no tolera la indiferencia ni tolera la desobediencia. Y esta es la advertencia que el autor de Hebreos les está diciendo a sus destinatarios. El contexto más inmediato de este versículo es el siguiente. Los lectores estaban dudando de confiar en Cristo. Incluso estaban considerando de nuevo volver al judaísmo, porque estaban siendo presionados por ello en la iglesia de Jerusalén. Y el autor les dice, hacen mejor procurar entrar al descanso de Dios con diligencia, porque la palabra de Dios está viva. Perseveren en eso, no es estática la palabra de Dios, sino activa. Y esta palabra puede perforar las profundidades del corazón. Ahora, en ese versículo 12, la palabra de Dios, algunos eruditos piensan que la palabra de Dios se está refiriendo a Jesús. Y es una opinión difícil de sostener porque, aunque existe una referencia, como dice Apocalipsis 19:13, donde la palabra de Dios, donde se llama palabra de Dios al jinete del caballo blanco, refiriéndose a Cristo, la frase palabra de Dios aparece al menos 39 veces en el Nuevo Testamento y muchas de estas veces se usa para designar la palabra de Dios, pero no hay diferencia entre ellos. Cristo se lo dijo a los fariseos. Él les dijo, ustedes examinan, buscan las escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. Entonces, entre Cristo y la palabra no hay separación. Por eso Él es la palabra viviente, la palabra encarnada. Lo que Juan dijo, lo que fue anunciado, el Logos se hizo carne, se encarnó. Entonces, esto es un poco la introducción de lo que estamos en ese contexto. Recuerde, Él está diciendo, no vuelvan al judaísmo, perseveren en la palabra, presten atención a ella para que entren en ese descanso. Lo primero que vemos acá en este versículo es que la palabra de Dios es viva. Esa palabra en griego, en el participio, perdone mi griego, sao se escribe, viva, viviente, ocupa el primer lugar de la oración y es lo que recibe todo el énfasis en este versículo. Describe la característica de la palabra hablada y escrita por Dios. Esta palabra es viva, está diciendo el autor. Y vemos un ejemplo similar porque Pedro, a sus destinatarios en la primera epístola, Pedro 1:23, les dice que por medio de la palabra han nacido de nuevo, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Los apóstoles sabían que esta palabra tenía vida en sí misma, tenía el poder. Es viva porque habla en todo tiempo. Hebreos 3, 7, 8, más atrás el autor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de prueba del desierto. Un reformador muy reconocido de la Reforma Protestante, Martín Lutero, expresó la siguiente verdad. La Biblia habla, tiene pies y me persigue. La Biblia tiene manos y siempre me atrapa. La Biblia, cualquier otro libro que nosotros podamos leer, como les dije al principio, es letra muerta. Lo único que hace es alimentar el intelecto, pero no tiene el poder para salvarnos, no tiene el poder para transformarnos. Usted puede utilizar cualquier método humano para solventar un problema, pero no va a llegar a la raíz, porque el mayor problema del hombre es que no tiene a Cristo en su corazón y el hombre va camino a la perdición y al infierno. Porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios en el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre fue destituido de esa gloria. Ese es el camino que lleva el hombre que no tiene a Cristo. Y es algo que cualquier información de este mundo no puede solventar ese problema, porque es un problema espiritual, es un problema de vida, es un asunto de vida o muerte. Y solo eso lo puede cambiar, es la palabra de Dios, porque es lo que imparte ella, imparte su misma vida, imparte su naturaleza, es la palabra de Dios viviente.
Todo lo que sale de Dios lleva su misma naturaleza, está impregnada de su misma vida, porque Él es eterno. El Señor Jesús habló esto en Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, son vida. Por eso cuando nos exponemos a la palabra de Dios, está siendo impartido vida en nosotros. Nada puede transformar nuestra vida, solamente la palabra de Dios, porque es la que sigue hablando a nuestra vida hasta hoy. Es su naturaleza siendo impartida. Ahora, lo segundo que vemos en el versículo es que es viva y es eficaz. Es la segunda característica que el autor nos está diciendo aquí. Esta palabra quiere decir de que es poderosa, de que es efectiva. La palabra no obra conforme a nuestras expectativas, solamente va a cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso es efectiva, por eso es poderosa, porque va a cumplir por la cual Dios la habló. Y eso lo habla Isaías 55:10, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Por eso la palabra de Dios es eficaz, porque va a cumplir lo que Dios dijo que tenía que hacer. Todo lo que Dios habló en nuestra vida se va a cumplir, porque la palabra de Dios es eficaz. Si hemos nacido del Señor es porque Él lo habló y porque la salvación se manifestó en nuestra vida, pero fue un decreto que salió de su boca en la predestinación para que pudiéramos disfrutar de la salvación en Cristo. Es eficaz. No había capacidad en nosotros para salvarnos, pero la palabra atemporal, la palabra eterna fue exhalada de la boca de Dios y se manifestó en el tiempo que tuvo que manifestarse para que pudiéramos arribar a salvación. Esa es la eficacia de la palabra. Usted cada vez que abre la Escritura, usted no está leyendo cualquier cosa, usted está leyendo la palabra de Dios, la palabra que vive, la palabra que tiene el poder para transformar cualquier situación en tu vida. Es la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra expectativa al leer la Escritura. Porque es Dios mismo hablando. Es la revelación escrita, lo que Él nos dejó. Y esa palabra es eficaz para transformar cualquier adversidad, cualquier situación. ¿Estás sufriendo hoy con ansiedad? El mindfulness, que es una técnica que hoy se utiliza para controlar los pensamientos y para dar calma al alma, no va a ser eficiente. Porque es un engaño al alma, no soluciona el problema de raíz. Lo único que trae consuelo y que puede transformar y saciar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Si hoy estás teniendo luchas internas en tomar decisiones, luchas emocionales, la palabra de Dios es la única que puede ser eficaz en obrar, en darte la seguridad y alumbrarte hacia donde debes ir. Es la palabra de Dios. Por eso es eficaz. Cumple el propósito por el cual Dios la habló, sale de su boca. Qué eficaz es la palabra de Dios, que es la única que puede convencer al hombre que es pecador. Nada convence al hombre que es pecador, solamente lo hace el poder de la palabra. Cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo en nuestra vida para ser salvos de la condenación eterna y para disfrutarle, no es por un argumento que me convencieron, es porque la palabra obró en nuestra vida y en su eficacia nos hizo ver nuestra condición. Es la palabra eficaz. Y no solamente vemos qué eficaz es la palabra para llevar a un hombre a la conversión,
Fíjese, la palabra aborda a un hombre sin pedirle permiso, solo pone su mano en el timón y le hace dar una vuelta en la dirección opuesta a la dirección que este hombre se dirigía. Y eso es arrepentimiento, cambiar de dirección. Ahora seguimos el camino de Dios y no porque el hombre lo busca, porque el hombre está muerto espiritualmente. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Tú no estás aquí hoy buscando a Dios porque tú quisiste venir. Tú estás aquí porque Dios te trajo y en su misericordia Dios te está hablando su palabra y te está diciendo: mi palabra es eficaz, mi palabra es lo que va a transformarte, mi palabra es lo que puede cambiar tu situación. Cuán activa, cuán poderosa es esta palabra que vivifica el alma para producir la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado. La libertad de estar atado al pecado. Aquellos que no tienen a Cristo, la palabra es lo único que puede liberar tu vida de esa condición. Y para la iglesia, si hemos practicado el pecado, la palabra es lo único que puede sacar nuestra vida de esa condición también. Porque es la luz que nos alumbra el camino que debemos seguir. Esa es su eficacia. Qué poderosa es la palabra, amados. Es viva, es eficaz. Ahora, el autor dice más adelante que la palabra, acá es donde vamos a hacer la analogía, es más cortante que la espada de doble filo. Fíjese, en el mundo antiguo, estamos hablando del primer siglo y quizás siglos antes, la espada de dos filos era el arma más letal, ¿ya? Era el arma más deseada en cualquier arsenal, en cualquier ejército. La espada de dos filos era la más deseada por su efectividad. La palabra griega que se usa ahí es la majaira y es la misma que usa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 para describir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta misma palabra se usa en Apocalipsis 1:16, donde dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué es lo que está diciendo este simbolismo acerca de la palabra? Lo que transmite el mensaje es que el juicio de Dios es severo. El juicio de Dios es severo, porque Dios es un Dios de amor y es el Dios que nos gusta escuchar, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también, uno de sus atributos gloriosos es su ira. Y esto es lo que nos está diciendo, es que el juicio de Dios es severo, justo y tremendo. Tiene el poder final sobre todas sus criaturas. Y aquellos que se rehúsan a escuchar la palabra de Dios solamente están acarreando juicio sobre sí. Juicio sobre sí, porque un día toda esta vida va a pasar y todos vamos a dar cuenta delante de Él. Y lo único que Dios va a reconocer es aquel que nació de Cristo. Mientras la palabra proporciona consuelo y alimento espiritual, a los que creen es un instrumento de juicio y ejecución a aquellos que niegan a Cristo. Por eso, amado, aquí hago una pausa y hay que examinar bien nuestra vida. Podemos estar simulando el evangelio y lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué es simular el evangelio? Mostrar apariencia de piedad, uso lenguajes que parecen cristianos, me visto como cristiano y doy una apariencia externa de que realmente soy un cristiano, pero nuestra vida interna no está siendo gobernada por la verdad. A los tales les espera condenación eterna. ¿Y por qué debemos examinar nuestra vida? Porque fíjese, yo dije que la palabra, al ser de dos filos, es consuelo y alimento espiritual para los que creen. Los que creen en el Señor, la palabra es una necesidad
aquellos que han nacido de Cristo, la palabra es una necesidad. Si tú no estás buscando la palabra de Dios, algo pasa. Hay que encender el radar. Basta de estar diciendo, venga hermano, hay que orar. Venga hermano, hay que leer la Biblia. Venga hermano, hay que hacer esto. Porque el reino no funciona por imposición. El reino funciona por una naturaleza y una vida que está siendo expresada. A nosotros no se nos tiene que decir, lean la palabra. No, la misma nueva naturaleza nos hace buscar nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios. No solo de pan, dijo Ronnie, vivirá el hombre. Vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que está direccionando nuestros días? ¿Qué es lo que está sosteniendo nuestra vida? Y tenemos que encender el radar para darnos cuenta si realmente la obra de gracia se ha hecho en mi corazón o es un autoengaño de mi mente hacerme creer que soy salvo, pero no es así. Porque Jesús lo dijo, en aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Amados, que llegue ese día y que todos podamos estar aceptos delante de la presencia de nuestro Señor. Y esto no es una obra nuestra, es obra de Él por medio de Cristo. Es su mérito, es su gloria. Ahora ya vimos que la espada es viva, es eficaz, tiene doble filo. Está hablando de juicio, de consuelo, de alimento. Y fíjese lo que hace la palabra. El versículo más adelante dice, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Penetra, divide el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, una analogía, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Es lo que está diciendo Pablo. La palabra es como un filo, como decía el pastor Eduardo, es como un bisturí que cuando lo colocan llega a donde más nada puede llegar en el corazón del hombre. Ninguna incisión, ningún instrumento con el filo que usted se imagine que pueda tener puede llegar a donde la palabra de Dios llega, que es al corazón del hombre, hasta la médula, hasta las coyunturas. Esta palabra que él usa aquí como alma y espíritu, alma es la palabra suche y es la distinción del cuerpo, es el asiento de los afectos, la voluntad, el deseo, las emociones, la mente, la razón y el entendimiento. El autor no está hablando acá de la doctrina de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, o que hay una separación de ellas. Lo que está dando a entender es que la palabra llega a lo más profundo del ser humano. ¿Quién es capaz de dividir el alma y espíritu o coyuntura y médula? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacerlo por medio de su palabra. ¿Qué juez puede conocer los pensamientos y las actitudes del corazón? Nadie, solamente Dios, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo ve. Y lo hace la palabra en nuestra vida. La palabra de Dios lo que hace es separar completamente. No hay nada en nuestro interior que no pueda ser tocado por la Escritura. Por eso cuando se ha predicado y te has parado de esta silla y te has ido molesto porque quizás el predicador habló en contra de ti, es porque la palabra de Dios está señalándote el error. Es porque la palabra de Dios es el juez que te está diciendo esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien, esto no está bien en tu vida. Porque nadie conoce el corazón del hombre. Nadie lo conoce. Jeremías lo dice más adelante, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce y la palabra tiene el poder, la eficacia para llegar a ese punto.
Y amado, esto es una expresión del amor de Dios. Si hoy la palabra de Dios te está exhortando, si hoy la palabra de Dios te está señalando tu error, es una expresión del amor de Dios sobre tu vida, porque la palabra quiere sacarte del error y del engaño que estás operando para que puedas caminar en verdad. Y si hoy sientes que la palabra está siendo directa contra ti, sientes resistencia, orgullo, es la palabra llegando y Dios mostrándote lo que hay en tu interior. Cualquier otro mensaje que se hable es superficial y no produce cambio. Lo único que transforma es la palabra de Dios. Por eso en esta casa, en este púlpito, lo único que se predica es la palabra de Dios. Porque es lo único que tiene el poder para transformar la vida y el corazón del hombre. Más nada puede hacerlo. El salmista en el Salmo 139 conocía esto. David, Salmo de David, dice: oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mis sendas y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. El Señor conoce toda nuestra vida. Nada le es oculto a Él. Nada le es oculto a la palabra. Puedes mentirme a mí, puedes mentirle a los hombres, podemos mentirle, pero nadie le puede mentir a Dios. La palabra va a juzgar todo y va a sacar a la luz todo lo que tenga que sacar de nuestra vida. Y ruego al Señor que así sea, para que cada día podamos ser más íntegros y caminar en verdad y ser la iglesia que el Señor espera que seamos. Es más, ese día del juicio, ese día que nos va a llegar a todos, la farsa y la hipocresía van a quedar descubiertas delante de Él. Ninguna confesión de fe, no importa cuán ortodoxa sea esta confesión, ninguna lista de buenas obras, no importa cuán sacrificiales sean estas obras, contará algo delante de Él. Será expuesto las intenciones y los pensamientos del corazón, porque la palabra de Dios discierne perfectamente nuestra vida. Es perfecta. Esa palabra que el autor usa en ese versículo es críticos, de criticar, y no solamente nos analiza perfectamente, ve nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestras creencias, nos juzga. La palabra discierne absolutamente todo. Estamos abiertos a ella. Y ese día del juicio, nada de eso se va a considerar. Lo único que se va a considerar es la justicia que recibimos solamente por medio de la vida de Cristo. Fíjese lo poderosa que es la palabra de Dios como espada. Esta casa ha sido desafiada y hemos escuchado palabras que en los próximos días vendrán miles reconociendo al Señor. ¿Sabe qué tenemos que predicar? La palabra de Dios. Porque por medio de la predicación es que Dios va a glorificarse en salvación. ¿Y qué debemos predicar? La palabra. No valen las buenas intenciones que nosotros tengamos para hacer. No hay que añadirle más nada a lo que vamos a decir. Solamente tenemos que hablar la palabra, porque el poder está en la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es cortante, más cortante que espada de doble filo, y va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Esa es la palabra de nuestro Señor. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura, que usted saca su Biblia, fíjese, no podemos leerla de forma ligera. Si nosotros nos exponemos a la Escritura y salimos igual a como la vimos, entonces no estamos realmente centrados en la palabra, porque la palabra tiene que producir el efecto por el cual Dios la envía. Tenemos que salir cortados, tenemos que salir humillados, tenemos que salir postrándonos, llorando.
porque la palabra de Dios confronta tanto nuestra vida que nos hace ver nuestra miseria y que lo único que necesitamos es la gracia soberana de nuestro Señor para que podamos seguir avanzando, amado. Eso es lo que debe producir la palabra en nosotros. Por eso hacen instancia para que escuchemos la palabra, estemos en esa instancia, escuchemos la palabra del Señor, busquemos los ámbitos, oremos, estamos en las casas, porque es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no es para los domingos tampoco. No es un día. Porque si es así, como dije al principio, tengo que examinar mi vida de nuevo y ver si realmente la salvación se ejecutó en mi vida. Porque el que nace de Él tiene una necesidad por la palabra. Y la busca 24/7. 24/7. Es el deseo de un nuevo nacido, de un nuevo convertido, de aquel que habita realmente la vida de Cristo. Este es el poder de la palabra de Dios como espada. Mire la gloriosa riqueza que nos ha dejado nuestro Padre, que es la palabra escrita, la revelación completa, y la tenemos a nuestra disposición en todo tiempo. Amados, la palabra está más actualizada que el periódico de mañana. Usted no se deja llevar por las noticias, el dólar, el euro, que aumente, que crezca, que la benzina aumenta. Y es la palabra lo que sostiene nuestra vida, amado. No hay nada que pueda darnos más seguridad que la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a comprender esto. No se le olvide, recuerde, la palabra es viva, diga conmigo, es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del corazón. Ese es el efecto de la palabra, viva, eficaz. Bien, completamos esa primera parte. La segunda analogía que yo quiero hablarle esta mañana es que la palabra de Dios es un espejo. Ella habla de sí misma que es un espejo, y yo quiero que me acompañe rapidito a Santiago desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Santiago, versículo 22 hasta el 25. ¿Lo tenemos? Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Cuando lo tengan, me dicen amén, amados, para que vayamos juntos. Bien, leo la palabra del Señor. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Palabra del Señor. Bien, aquí vamos a ver que la palabra de Dios es un espejo. Para entender lo que el autor estaba hablando acá, veamos el contexto rápidamente de Santiago. Necesitamos contextualizarnos, ver qué estaba pasando y por qué el autor escribe esto a sus destinatarios. Santiago, este libro es escrito por el medio hermano del Señor, el hermano que no creyó hasta después de su ascensión. En su ministerio terrenal no creyó en el Señor, se convierte luego. Eso lo vemos en Gálatas 1:19 que se menciona y en el libro de Hechos también lo mencionan, el medio hermano del Señor. Santiago escribe con la autoridad de uno que había visto a Cristo resucitado, por eso se le dio la autoridad de apóstol, y eso lo vemos en 1 Corintios 15:7. Fue reconocido como apóstol,
y fue líder de la iglesia de Jerusalén. Fue reconocido como un líder. Ahora, este libro es uno de los primeros cronológicamente escritos del Nuevo Testamento, cuando se desarrolló el canon bíblico, y se estima que se escribió entre el 40 y 50 después de Cristo. Recordemos que en este periodo de tiempo la iglesia sufrió mucha persecución por Roma, por los judíos, por todo lo que estaba aconteciendo, obviamente el desarrollo de la iglesia primitiva. Esta carta va dirigida a los creyentes en Cristo judíos dispersos en la diáspora, término que alude a todos aquellos que vivían fuera de la zona de Palestina. Y Santiago, con su devoción y afirmaciones directas y penetrantes, les menciona lo que es una vida sabia. Y esto nos hace recordar mucho al libro de Proverbios, porque es un libro que no tiene tanta doctrina, pero sí mucha vida práctica, mucho cómo se aplica esta vida. Y se nota mucho el libro de Proverbios y mucho el Sermón del Monte. Santiago toma mucha referencia a esto. Y él les está diciendo a sus lectores que fueran obedientes a la palabra del Señor. Él les está diciendo, inicia la carta diciéndoles que perseveren en medio de las pruebas que están enfrentando, y eso viene quizás como el resultado del martirio de Esteban. En Hechos 7 está registrado eso, 31-34, y lo más probable, muchos piensan que se debía a la persecución bajo Herodes Agripa, y eso lo vemos en Hechos 12. Entonces mire todo el contexto, lo que está pasando, y el autor escribe esta carta. ¿Va conmigo, cierto? Bien, lo primero que él les está diciendo acá es: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Esa palabra sed es un imperativo, y lo que significa esa palabra es sean continuamente, sigan esforzándose por ser. Es lo que significa esta palabra. Los está animando, pero es un imperativo. La forma sustantiva de la palabra hacedores es uno que obedece la ley o que cumple la ley con todo lo que es su personalidad, el interior de una persona, con mente, alma, espíritu, emociones. ¿Va conmigo? Eso es lo que significa hacedores. Entonces, el apóstol Santiago les está diciendo, sigan esforzándose y obedezcan de esta forma, con toda la mente, con toda el alma, con todo su ser. Tienen que obedecer la palabra de Dios. Él está animándolos a eso. Ahora, fíjense el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Veamos qué se refiere la palabra oidores ahí en ese versículo. Y esa palabra griega, acroates, el concepto que nos da para que lo entendamos un poco mejor y lo aterricemos, se refiere a aquellos que pasaban o se sentaban en un lugar a escuchar algo, un cantante, un orador, pero lo escuchaban de forma ligera, ya no dándole importancia a lo que esta persona estaba hablando, cantando, emitiendo. Si lo vemos hoy en día, es como cuando yo estudié en la universidad, yo asistía a ciertos módulos, aunque no era participante de esa cátedra, asistía como oyente para escuchar el contenido que se estaba dando, porque me interesaba, era de mi interés, pero ese tipo de oidor no se le exige ningún estudio adicional. A mí no, yo no presentaba los exámenes parciales, yo no asistía con la clase regular a las evaluaciones, porque no se me exigía eso, solamente iba a escuchar. En otras palabras, no se hacen responsables por lo que escuchan. Eso es lo que se está refiriendo esa frase acá. Entonces, para resumir un poco, parafraseando el versículo, Santiago les dice lo siguiente: sigan esforzándose por cumplir con todos sus afectos, con todos sus deseos, la palabra de Dios. No solo escuchándola de manera simple, sino con diligencia, para que no se engañen. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Ahora, es una realidad hoy en día que vemos iglesias con grandes cantidades de asistentes que son como estos oyentes. Asistentes que les gusta estar para escuchar el sermón, que les gusta estar para escuchar a cierto predicador,
pero es solamente información que entra por un oído y sale por el otro, porque no ponen ningún sentido de responsabilidad en aquello que están escuchando. Son estos oidores acrotes. Este tipo de oyente en esas congregaciones entran en contacto con la enseñanza, con la predicación de la palabra, pero no hay ningún tipo de interés de que aquello que están escuchando realmente cambie sus vidas. Porque el motivo de exponernos a la palabra del Señor es que la palabra nos penetre como espada, nos corte, exponga nuestras miserias y que nosotros realmente nos volvamos al Señor y nos hagamos obedientes a lo que Él nos está demandando. Es su palabra. Dios exige obediencia a la palabra. Vemos ese tipo de personas en congregaciones que solamente quieren escuchar, pero no hay el deseo de obedecer. Cuando se le ve este tipo de personas, son evidentes porque aunque con sus actitudes finge ser cristiano, estas personas no reflejan una vida coherente. Estas personas viven en el engaño porque piensan que realmente agrada a Dios. Dios no se agrada porque tú vengas el domingo y te sientes acá. Dios no se agrada por eso. Esto es un ámbito donde su palabra es predicada y es necesaria para la edificación de la iglesia y para que los incrédulos escuchen la palabra del evangelio y se conviertan al Señor. Pero el Señor no quiere los domingos acá. El Señor quiere que escuches la palabra en todo tiempo y que la palabra que estás escuchando sea una palabra que rija tu vida, sea una palabra rectora sobre tu vida, porque Dios demanda obediencia a su palabra. Eso es lo que Dios está hablando por medio de Santiago. No te engañes, no te engañes. Si la palabra no está produciendo un cambio en nosotros, es un autoengaño. Y esto es una naturaleza del pecado en nosotros. Porque el hecho de que el pecado está en nuestra vida, el pecado residual, a los creyentes nos engañamos a nosotros mismos pensando que realmente estamos obedeciendo a la palabra y no es así. Por eso es delicado lo que escuchamos y los ámbitos donde nos exponemos. ¿Sabe por qué? Porque la corriente que se mueve hoy es similar a la corriente de los griegos. Cuando la filosofía, ellos querían escuchar constantemente nueva información. ¿Qué es lo nuevo que están diciendo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está hablando? Porque querían llenarse de conocimiento, pero eso no transformaba sus vidas. Ahora, con la palabra de Dios es distinto, porque no es llenarnos para escuchar lo nuevo, sino que lo que vamos escuchando, Dios nos va a hacer responsable el día del juicio por todo aquello que nos habló y por todo aquello que nuestra vida no esté manifestando. Santiago aquí está presentando una prueba del verdadero creyente. Al principio les dice en la carta, cuando los anima a perseverar, esto está desde el versículo 2 al 12, les dice, perseveren en la prueba. Aquellos que perseveran son los que han nacido de él. La segunda evidencia les habla acerca de la tentación, cómo perseverar ante ella, y lo que Santiago está mencionando aquí como una tercera marca, es la respuesta que se produce a la palabra de Dios. Cuando el verdadero discípulo oye la palabra de Dios, siente algo especial por su verdad, un deseo en su corazón por obedecerla. Por eso el evangelio, amado, no es imposición. Esto no funciona por imposición. Esto es una naturaleza que se expresa y que se manifiesta. Por eso yo no voy a estar diciéndole, venga a orar, hay que orar, lo puedo animar, sí, animémonos, fortalezcámonos, sí, esa es la vida del cuerpo, pero es una naturaleza, es algo que se expresa en nuestra vida. Si realmente la salvación es genuina, tenemos anhelo por la palabra de Dios, eso es un verdadero discípulo. El pastor Eduardo nos enseñó eso hace unas semanas atrás. La fe salvadora se caracteriza porque en la persona está presente porque hay una aceptación a la palabra de Dios. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que realmente Cristo ha hecho su obra en mi corazón? ¿Cuál es mi respuesta ante la palabra de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo hoy
a la palabra de Dios. Si está produciendo en nuestra vida obediencia, es porque realmente su espíritu nos está llevando a eso. Es la evidencia de una fe salvadora. Ahora, si yo solamente vengo, escucho los sermones, pero mi vida no está en ningún lado direccionada a la palabra, entonces algo está pasando, algo no está bien. Hay un engaño operando en mi vida y tengo que rogar para que el Señor extienda su brazo de misericordia sobre mi vida y reciba esa salvación. La evidencia correcta también de la reacción a la palabra es una vida de obediencia. Cuando yo hablaba de la necesidad de la palabra, Pedro describe ansiad como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y habla de la palabra como leche, una analogía también. Ahora, fíjese esa analogía tan linda. ¿Cómo es un bebé recién nacido pidiendo leche? Yo me acuerdo del Martín, lloraba, gritaba y todavía lo hace a veces. Y se desespera si no le dan su tete y lo pide en la noche y lo pide en el día y es su necesidad ahí presente. Y el Señor me hizo comprender esto, o sea, como Él tiene esa necesidad constante a algo natural, nosotros lo tenemos a la palabra de Dios. Es en todo tiempo esa necesidad en nuestro corazón por la palabra de Dios. Si no es así, entonces no le estamos dando el valor y la preeminencia que la palabra merece. Es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. A los niños recién nacidos no hay que enseñarle que deseen la leche. No hay que decirle, venga papito, tome lechita, venga. No me imagino a la Ruth haciendo eso. El niño grita, se desespera. Y usted trata de callarlo y le mete el biberón y sigue llorando y sigue gritando y patalea por su necesidad por la leche. Así tiene que ser nuestra vida, amado, por la palabra del Señor. No podemos pasar tiempo invirtiendo tiempo en otras cosas vanas más que en la palabra del Señor. Lo único que va a producir transformación, entendimiento en nuestra vida es la palabra del Señor. Tenemos que ser animados, amar la palabra. El Señor dijo, el que afirma ser discípulo, el que permanece en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Juan 8:31. Entonces el discípulo genuino se evidencia por una obediencia constante a la Escritura. Los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios y el mayor gozo que hay en su corazón es comprenderla y cumplirla. No es solamente escucharla. Ya vamos a terminar. ¿Me regalas 5 minutos? Ahora, cualquier respuesta que no se produzca obediencia fiel a la palabra es autoengaño. Y eso es la palabra que él usa en el versículo 22 cuando dice engañando a vosotros mismos. Serás hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Cualquier respuesta que no produzca obediencia a la palabra es autoengaño. Palabra griega paralogizomai. Significa razonar fuera de, se refiere a una apreciación o un razonamiento erróneo. Implica una idea de falso razonamiento deliberado con el propósito de engañar. La Biblia dice, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. No me están diciendo eso a mí hoy. No me conviene. Entonces, ese tipo de oyente que está diciendo Santiago acá, que profesan ser cristianos, profesan una fe genuina, que oyen la palabra sin obedecerla, está diciendo son unos ilusos. Se engañan. Una antigua expresión escocesa se refiere a tales cristianos, escribe un comentador, probadores de sermones que nunca han probado la gracia de Dios. Fíjese esa expresión, probadores de sermones, pero nunca han probado la gracia de Dios. Qué dura palabra. Ahora,
A fin de explicar mejor este engaño, ahí vemos cómo la palabra es un espejo, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. En la época del Antiguo Testamento, o esas épocas antiguas, los espejos eran de latón, bronce. Si tenían mucho dinero, eran de oro o plata. No son como los espejos que tenemos hoy en día que se ven perfectos. No eran así. Estaban bruñidos y daban una imagen un poco distorsionada. Aquellos espejos reflejaban una imagen oscura. Si la persona cambiaba de posición, observando bien, tenía que buscar la posición, el reflejo de la luz, para poder ver con más claridad la imagen. Había una atención detallada. Eso eran los espejos en ese entonces. Porque el espejo le mostraba la imagen más clara, el rostro o aquello que se estaban observando. Y esta palabra que él usa para observación, que es el que considera, acá como lo dice la Reina Valera, en ese griego es alguien que mira cuidadosa, pacientemente. Es una observación constante. Es mirar con diligencia, es mirar con atención, es mirar con cuidado, observar. El punto principal de la analogía está acá en el olvido, ya sea por distracción, algo no le agradó en la imagen. Entonces veamos, el autor acá nos dice que el que se ve ahí en ese espejo, si no se observa bien, con detenimiento, se va y se le olvida. Porque así es la mente, frágil para olvidar. ¿Qué hace el espejo? Cuando usted se ve, ¿qué hace un espejo? Refleja, ¿qué más? Ayúdeme a predicar, ¿qué más? El espejo muestra, expone conocimiento de nosotros mismos. Nos muestra exactamente cómo estamos. Usted se ve en un espejo y no hay mentira. Párese a las 6 de la mañana sin lavarse los dientes y véase en el espejo. Y ahí es usted de verdad. Sí, porque después se ducha, obvio, químicos, gel. Pero véase, el espejo no le va a ocultar nada. Expone lo que somos. Y eso es lo mismo que hace la palabra en nuestra vida. La palabra ser un espejo expone toda nuestra condición interna y cómo estamos realmente comparado al estándar que Dios establece, que es su palabra. Para eso viene la palabra. Por eso, cuando ellos veían en ese espejo, si se veían rápido y se iban, se les olvidaba la imagen, porque era difícil tener la nitidez de la imagen. ¿Y qué es lo que el autor les está diciendo acá? Presten atención, vean, sean diligentes al ver con cuidado para que vean bien la imagen. Cuando nosotros vemos la palabra y vamos prestando la atención, vamos meditando en ella, vamos estudiándola, vamos hablándola, vamos orándola, eso es ver con detenimiento y con cuidado. Y lo que hace es que ese espejo, desde distintos ángulos, vamos viendo más claro a Cristo, que es la imagen gloriosa a la cual nosotros debemos llegar por su Espíritu. Eso es la palabra. Por eso la palabra no puede leerse a la carrera. Escúchela en el auto. El pastor nos decía la semana pasada, yo la escucho cuando voy a mi trabajo en la camioneta. Porque todos gestionamos asuntos temporales. O sea, no le voy a decir que no tenemos responsabilidades. Las madres, las admiro. Porque sé la dura tarea y labor que eso es. Implica la crianza de los hijos. Pero necesitamos poner más diligencia a lo que estamos escuchando. Es lo que el autor está diciendo acá. Por eso, el ser expuesto a un ámbito donde se predica, donde se habla la verdad, no basta con escucharlo una sola vez. Usted tiene que volver a escuchar esta impartición. Usted tiene que volver a ver el bosquejo que nos hacen los hermanos en amor. Usted ve el video en YouTube, escucha el audio en Spotify, porque siempre va a ir capturando una verdad de Dios a medida que la vemos y somos diligentes a ella. Tengamos cuidado
de no recibir la bendición de la predicación de la palabra solo para apasionarnos por el conocimiento. Porque eso es una línea muy delgada también. Saber mucho. Los fariseos sabían la ley, muchísimo. Pero sus vidas no eran coherentes a aquello que sabían. Y acá el autor nos está diciendo, cuidado con eso. No se engañen ustedes mismos. No solamente escuchen, no solamente consuman sermones, no solamente escuchen prédicas en YouTube. Sean diligentes con la palabra del Señor. Escuchen, entiendan y obedezcan. Por eso la forma como estamos desarrollando la palabra hoy es un diseño. Por eso somos expuestos a ella, la estamos orando como vida personal, la oramos con la familia, después la oramos acá como congregación. No es para que se me hable lo mismo, quiero escuchar algo nuevo. No, es que necesitamos poner diligencia y aterrizar un poco más aquello que el Señor nos está hablando para que seamos obedientes. Y el fruto de esa obediencia es que su nombre sea glorificado. Ahora fíjese lo que dice, con esto voy a cerrar. Más, versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es todo lo contrario. Aquí el que mira atentamente, el que está ahí detallando, perseverando con todos los afectos, con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda la energía, en perseverar en la palabra, no solamente tener información, sino ser obediente a ella, es bienaventurado. Esa palabra que usa acá para mirar atentamente es eso, inclinarse, examinar cuidadosamente desde el punto de vista más ventajoso y claro posible. Es lo que está diciendo el autor acá. La persona que mira atentamente la palabra de Dios, que es la ley perfecta, porque la palabra es perfecta, es completa, es eficaz. La ley de la libertad, porque las escrituras son infalibles, son suficientes. La ley de la libertad porque es la que tiene el poder redentor sobre nuestra vida para sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres a una correcta obediencia a ella. Esta persona que se mira y se examina descubre el significado más profundo y más completo. Y no es solamente un ejercicio de curiosidad. No es solamente observar por curiosidad, sino entender, porque en su corazón lo que busca es agradar a su Señor. Así que el fin es que este sea bienaventurado. Cuando hacemos eso con la palabra, este es el fin y viene del griego Makarios. ¡Wow! Creo que esto está reciente en nuestra cabeza. Makarios, ¿se acuerda cuando hablamos de Timoteo, nuestro apóstol? Esa palabra que denota felicidad, alguien bendecido, digno de ser congratulado, alguien lleno de gracia, de regocijo, de satisfacción. Eso es una persona bienaventurada. Fíjese que toda nuestra felicidad, toda nuestra plenitud, todo nuestro regocijo, todo se encuentra contenido en la palabra del Señor. Fuera de eso no lo podemos encontrar. Ese es el resultado de ser diligentes a la palabra, al escucharla, al meditarla y al ser obediente a todo. Nuestra suficiencia, felicidad, plenitud, todo está en la palabra del Señor. Póngase de pie esta mañana. Amados hermanos, amada iglesia del Señor, esto es un llamado a que como casa reverenciemos la palabra de Dios, le demos el valor que la palabra de Dios debe tener. Esto es un llamado a que
tenemos que pasar tiempo de lectura en la palabra, tenemos que pasar tiempo estudiándola, tenemos que pasar tiempo orándola, tenemos que pasar tiempo meditando la palabra de Dios. Venga los miércoles, no porque se lo pedimos nosotros, es porque es necesario para que podamos conocer al Señor y podamos manifestar su vida. Yo les ruego esta mañana que tratemos la palabra de Dios con amor y con reverencia. Es la palabra del Todopoderoso. Y aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen el testimonio en su espíritu, ahí donde estás, si la conciencia hoy te dice que no, la palabra es la que te muestra el camino de la salvación. Y el único camino para que hoy puedas ser salvo es creer en Cristo, creer en su obra y que Él es el único camino al Padre. Agustín solía decir que las escrituras son los paños de tela que formaban los pañales del niño Cristo. Jesús, mientras lo estaban desenrollando, confió en que se encontraran con Él. Le dio un valor a la escritura. ¿Sabe qué me apasiona a mí? La vida de los puritanos. Me enseñan tanto nuestros hermanos y le doy gracias a Dios por ese legado que tenemos de ellos. No porque exaltamos hombres, sino su reverencia, su fervor y su amor a la escritura. Dieron su vida a eso. Y es porque entendieron que no había nada temporal, terrenal, que se comparara al valor de la palabra, más preciosa que el oro, más que el oro fino, más que cualquier otra cosa deseable en la tierra. No hay nada que se compare al valor de su palabra. Acerquémonos confiadamente, amada iglesia. La palabra del Señor está viva, tiene la capacidad de transformarnos, de renovarnos, de regenerarnos, de levantarnos. Es la palabra del Señor la que necesita hoy tomar preeminencia en nuestra vida.